Y en Davos ya comenzó el Foro Económico Mundial. Esta es la edición número 56. De hecho, es un espacio que fue creado especialmente por empresarios que se juntaban con algunos líderes políticos en este lugar exclusivísimo de Suiza, y que con los años empezó a abrirse y a transformarse en un espacio de relevancia, ya sea para discutir temas de la economía global, como también de acercamiento entre empresarios, líderes políticos. Es un espacio para ir a hacer contactos, para ir a hacer negocios y también para utilizarlo como plataforma para exhibirse ante el mundo. El lema de este año, que no es un lema casual, que es un espíritu de diálogo, fue precisamente pensado en el contexto de lo que viene siendo una Europa convulsionada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, la tensión creciente entre China y Taiwán. También, por supuesto, la irrupción de Donald Trump en la política mundial con su reciente incursión en Venezuela, la amenaza sobre Groenlandia, amenaza renovada también sobre Canadá, y en un mundo que se está reorganizando. La preocupación central cuando se pensó el foro de Davos de este año era la inteligencia artificial. Ahora ya no es la inteligencia artificial, sino la persona que estás viendo ahí en pantalla, Donald Trump, que no es la inteligencia artificial, sino problemas de la vieja política en un mundo que está cambiando de reglas. Y de hecho, de esto habló precisamente el presidente y director ejecutivo del Foro Económico de Davos, Børge Brende, que es un veterano de la política noruega. Él fue ministro de Relaciones Exteriores, es un diplomático, pero que ha atravesado distintas áreas de la política de Noruega. Es un político conservador, muy cercano al mundo liberal, pero no del liberalismo de Trump, que es este liberalismo, digamos, de estas extremas derechas que dejan de pensar el mundo en términos multilaterales, sino lo hacen en términos casi personales. Y precisamente él habló sobre la expectativa que tiene el mundo precisamente en este contexto de lo que puede ocurrir en Davos. We're really honored to have you join us at the start of such an important week. A week that promises to be both enriching and transformative, and comes at a historic moment as our world undergoes profound changes. It's a moment of uncertainty, but also possibility. Not a moment to retreat, but a moment to rise. Isn't this moment also when dialogue is not a luxury, but really a necessity? There's no way we can move the world forward without starting to speaking with each other. Y el planteo sobre la necesidad de diálogo, decíamos, el que tiene enfrente esta propuesta de diálogo es Donald Trump, que en las últimas horas siguió redoblando su apuesta de, digamos, recién decía Brende que había que ir hacia adelante. Bueno, una cosa es que lo diga el Foro Económico Mundial y otra cosa que piensa Trump cuando él piensa en ir hacia adelante. Y en las últimas horas difundió en sus redes sociales unas imágenes hechas con inteligencia artificial que generan mucho temor. Tenés al presidente de los Estados Unidos junto a su vicepresidente, J.D. Vance, y a Marco Rubio, plantando la bandera de los Estados Unidos en Groenlandia. Hecho, por supuesto, con inteligencia artificial, nada muy elegante, pero llegando al Foro Económico Mundial con esta, o que no es más que una amenaza, pero es una amenaza adolescente, ¿no? O al menos la estética. Y no solamente esto, sino que también subió una imagen. Ahí vemos una suerte de reunión de gabinete, donde se ve de fondo una bandera digamos, de América del Norte y el Caribe, en donde está la bandera de los Estados Unidos en el territorio estadounidense, en Canadá y también en Venezuela. El lema del Foro Económico de Davos es un espíritu de diálogo, con lo cual, y claro, y va a estar Donald Trump. El año pasado mandó un video, en esta oportunidad los gerentes de los grandes fondos de inversión lo convencieron para que vaya.
con lo cual va a estar, así que hay muchísima expectativa sobre su participación y sobre los gestos que pueda darle a algunos personajes, por ejemplo, a la líder del Consejo Europeo, a Ursula von der Leyen, para ver si hay un síntoma de acercamiento o de relaciones frías. Digamos, va a haber muchísima mirada puesta en la gestualidad de Donald Trump. Mucho testeo. Mucho testeo, sí. A ver hasta dónde se puede lograr algo con este tipo o bien qué está queriendo hacer de verdad. Y por supuesto también lo que nos interesa a nosotros es la mirada sobre Javier Milei, que de hecho decíamos hoy tiene una agenda bastante acotada, va a tener su principal momento el día de mañana. Hoy tiene un encuentro con el vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, con Maurice Ostro, pero mañana, cuando estemos durante el programa, va a estar la reunión con CEOs de bancos globales y después a las 11:30 en Argentina va a tener un saludo precisamente con Brende, el presidente del Banco del Foro Económico, y un ratito más tarde, a las 11:45, va a ser su intervención, así que ese es el momento del discurso. De todos modos, lo que es interesante es que ayer se dio a conocer que es algo que se presenta en la primera jornada del Foro Económico, una encuesta que se hace entre los principales empresarios del mundo, que de hecho lo que explican es para cada país cuál es su expectativa y también sobre la expectativa global. Las preguntas sobre la expectativa global tienen que ver especialmente con la intervención de la inteligencia artificial en el mercado del trabajo, o bien también la utilización de la tecnología para la sustentabilidad de la economía global. Pero sobre la economía argentina hay 5 datos que son como los desafíos que los grandes empresarios ven sobre la Argentina. Por un lado, y lo que se nota que es el cambio en la propia Argentina y la mirada sobre la Argentina. La preocupación más importante del año pasado entre los empresarios era la inflación. ¿Y ahora no? No, desapareció de entre los principales temas porque, claro, ya dejó de ser el tema más acuciante de la economía argentina. Ahora, hoy son las políticas de empleo. Claro, en línea con la propuesta del gobierno de hacer una reforma de la ley laboral, pero también poniendo algún tipo de advertencia sobre la propia propuesta del gobierno. Además, y este es un dato muy importante que a Milei le debe doler, que lo que plantean que hay un déficit de infraestructura y también en educación, porque precisamente hubo un recorte feroz en las partidas para infraestructura, básicamente infraestructura vial y también para políticas para la construcción sociales de escuelas y también, todo. Claro, y para el presupuesto educativo, claro. Exactamente. Y por otro lado, en este sentido y como una consecuencia, mayor inequidad y riesgo de tensión social en aumento. Y esto, en términos políticos, de un crecimiento de la polarización social y política, digamos, como las advertencias que ven los grandes empresarios sobre la situación argentina. Y que impactarían en la economía, ¿no? Siempre. Bueno, ¿qué es lo que les preocupa a ellos? El clima de negocios, ¿no? Exacto. Y como el quinto punto, la sostenibilidad de los servicios públicos. Y esto teniendo en cuenta la falta de inversión que hay en esas áreas en donde la motosierra de Milei ha impactado especialmente y falta de inversión del sector privado que no están viendo todavía grandes oportunidades en servicios públicos. Sí lo ven en minería, en hidrocarburos, pero no en estas otras áreas. Que cambió, decíamos, mucho la agenda de ese top 5 de lo que se veía el año pasado, sí. Pero estas son las principales preocupaciones que los grandes empresarios del mundo ven en la Argentina y por qué invertir o no en la Argentina. Por supuesto que mañana vamos a estar muy atentos a lo que es, digamos, la antesala de la participación de Milei en su discurso, ¿no? Muy interesante, Dami. Les decía hoy cuando comenzamos